Este ritual bárbaro fue tan extremo que incluso los distritos de entretenimiento más oscuros de la antigua Roma lo prohibieron. Y sin embargo, en el corazón del Imperio Bizantino, en el inmenso hipódromo de Constantinopla, se representaba cada noche ante decenas de miles de espectadores, muchos de ellos gritando con entusiasmo mientras niños de apenas 10 años eran arrojados a un destino inimaginable. Allí, bajo el rugido de la multitud y las luces de las antorchas, se repetía una práctica que hoy solo puede describirse como una mezcla de espectáculo cruel, degradación pública y abuso sistemático. Su nombre era Leda y el Cisne. La escena era perturbadora. Un niño desnudo yacía en el escenario mientras animales entrenados realizaban actos que hoy provocarían horror universal. 8 decenas de miles de espectadores aplaudían, se reían, lanzaban monedas que tintineaban sobre la piel desnuda de una niña convertida en mercancía humana. No era simple entretenimiento. Era tráfico legalizado, institucionalizado, sostenido por un sistema político que convertía el dolor infantil en espectáculo rentable. Entre aquellas víctimas estaba una niña que pronto se convertiría en la figura más poderosa y temida de su tiempo. Se llamaba Teodora. Lo que comenzó como una pesadilla de infancia, marcada por humillación y explotación, se transformó en la forja de la emperatriz más peligrosa de la historia. Su destino, sellado desde la muerte temprana de su padre, un simple cuidador de osos al servicio de las facciones políticas del hipódromo, la llevó a una vida donde el abuso se convertía en escuela y la humillación en aprendizaje. ¿Cómo es posible que el sufrimiento de una niña abandonada se convirtiera en el arma de manipulación más sofisticada de la antigüedad? Como un espectáculo cruel, despreciado incluso por los romanos, dio forma a una mujer capaz de desencadenar la masacre de 30.000 personas y cambiar el curso del Imperio Bizantino? Este es el relato inquietante de cómo las prácticas sexuales más horribles del Bizancio no solo destruyeron infancias, sino que crearon a una depredadora sin precedentes. Una historia donde la víctima aprendió a usar el veneno de su propio dolor para gobernar, vengarse y dejar una huella de sangre y poder que aún resuena en la historia. Todo comenzó con la muerte de un hombre aparentemente insignificante, pero cuya desaparición desató un destino trágico para toda su familia. Su nombre era Acasio, conocido en Constantinopla como el guardián de osos. Tenía la tarea de adiestrar a las enormes bestias pardas que luchaban en la arena del hipódromo ante el rugido de 80.000 espectadores. No era un puesto menor. Dentro de la rígida estructura bizantina, cada oficio estaba vinculado a una de las 2 facciones que dominaban la vida de la ciudad, los azules y los verdes. Estas facciones no eran simples equipos deportivos que animaban carreras de cuadrigas. Eran auténticos partidos políticos que controlaban empleos, favores, espectáculos y hasta cargos administrativos. Cada ciudadano pertenecía a una de ellas, y esa afiliación determinaba el rumbo entero de su existencia. Acasio formaba parte de los verdes, y gracias a su puesto, su esposa y sus 3 hijas estaban protegidas, con techo y sustento asegurados. Al menos así lo dictaban las reglas. Pero cuando Acasio murió de manera repentina, todo ese equilibrio se desplomó. Según la costumbre, su cargo debía pasar automáticamente a su familia para garantizar la supervivencia de los suyos. Sin embargo, la codicia y la corrupción se interpusieron. Asterio, el maestro de danza de los verdes, hombre influyente que decidía sobre los empleos en el mundo del entretenimiento, aceptó un soborno. En lugar de entregar el puesto al legítimo heredero, lo asignó a otro hombre. Con un solo movimiento corrupto, 3 niñas quedaron condenadas al hambre o, peor aún, a la maquinaria más sofisticada de explotación infantil del mundo antiguo. La madre de Teodora, viuda y desesperada, se encontró frente a una elección imposible: ver morir de hambre a sus hijas o entregarlas a un sistema brutal que convertía la inocencia en mercancía. Eligió sobrevivir, aunque el precio era inimaginable. Lo que vino después fue un espectáculo de humillación calculada. La mujer,
vistió a sus 3 pequeñas con guirnaldas de suplicantes, coronas de laurel que simbolizaban súplica y entrega, y las condujo hasta el centro del hipódromo. Allí, ante decenas de miles de espectadores, ofreció a sus hijas como si fueran objetos de compasión, presentándolas al público y rogando piedad. Pero todos entendían el mensaje. Aquellas niñas estaban disponibles para los propósitos más oscuros del entretenimiento bizantino. Los verdes, responsables directos de la desgracia, les dieron la espalda con frialdad absoluta. En cambio, los azules, la facción rival, se apiadaron y otorgaron un pequeño puesto al nuevo padrastro. Fue en ese instante cuando se selló la memoria de Teodora. Jamás olvidaría quién la había traicionado y quién había mostrado un atisbo de misericordia. Años después, ese recuerdo guiaría su venganza con precisión implacable. A los 10 años, Teodora ya era parte de un engranaje depravado que se extendía más allá de lo imaginable. El espectáculo más conocido que debía representar era el llamado Leda y el Cisne, inspirado en un mito griego, pero convertido en una pesadilla. Desnuda sobre el escenario, debía permanecer inmóvil mientras gansos adiestrados picoteaban semillas esparcidas sobre su piel, mientras una multitud de hombres enardecidos aplaudía y lanzaba monedas sobre su cuerpo infantil. Era una escena que hoy sería reconocida en cualquier sistema legal moderno como abuso organizado y sistemático de menores. Pero para el Bizancio del siglo VI, aquello no era un crimen, sino entretenimiento legalizado. La propia ley declaraba que toda actriz o artista del hipódromo equivalía a una prostituta. El sometimiento físico no era solo esperado, era una obligación impuesta por la normativa. Así, una niña que debería haber aprendido a leer y a escribir, fue arrojada a un mundo donde su cuerpo era la única moneda de cambio, y su inocencia el alimento de una multitud insaciable. Lo que diferencia a Teodora de tantas otras víctimas fue su manera de afrontar la tragedia. Mientras muchas niñas se quebraban bajo la presión insoportable, ella observaba y aprendía. Descubrió que el dolor podía convertirse en arma, que la humillación le revelaba debilidades ocultas en los hombres que la utilizaban, que cada espectáculo no era solo degradación, sino también una clase magistral sobre psicología humana. Así, la infancia de Teodora, marcada por la traición y la corrupción, no la destruyó, sino que la transformó en alguien capaz de convertir la explotación en conocimiento. Y ese aprendizaje perverso sería el cimiento de la mujer que pronto aterrorizaría al imperio. A los 10 años, la vida de Teodora ya no se parecía en nada a la de una niña común. Lo que debería haber sido una infancia entre juegos y aprendizajes básicos, se transformó en un escenario de terror cotidiano. Cada noche debía subir al escenario del hipódromo y representar aquel acto macabro conocido como Leda y el Cisne. Allí, bajo el resplandor de las antorchas y la vigilancia de miles de ojos, se desnudaba completamente y se tendía sobre la arena. Luego, gansos entrenados comenzaban a picotear las semillas de cebada esparcidas sobre su piel. El público, formado por senadores, comerciantes y ciudadanos ávidos de morbo, respondía con aplausos ensordecedores y con lluvias de monedas que caían como proyectiles brillantes sobre su frágil cuerpo. Para la multitud, aquello era un entretenimiento, un espectáculo curioso que mezclaba erotismo, crueldad y excentricidad. Para Teodora, en cambio, era el inicio de un aprendizaje brutal. Pronto comprendió que aquel show grotesco no era más que un preludio. Lo peor siempre llegaba después, en los pasillos ocultos del hipódromo, donde los mismos hombres que habían lanzado monedas exigían servicios íntimos. La ley bizantina era clara y cruel. Cualquier mujer que actuase en un escenario era considerada automáticamente prostituta. Eso significaba que, para Teodora, el abuso no solo era esperado, sino también impuesto y legitimado. El impacto psicológico fue devastador. Una niña de su edad debería haber estado aprendiendo a leer, a escribir o a recitar poemas sencillos. En lugar de eso,
descubría cómo los deseos carnales podían transformar a los hombres más poderosos en criaturas patéticas, capaces de arrastrarse por unos minutos de placer. Lo que para otros significaba dolor, para ella se convirtió en conocimiento. Empezó a registrar mentalmente cada gesto, cada mirada, cada debilidad que los hombres dejaban escapar en los momentos de intimidad. El hipódromo se transformó en su universidad. Cada función era una lección magistral en psicología humana. Observaba cómo los senadores que dictaban leyes durante el día perdían toda dignidad en la penumbra de las habitaciones privadas. Estudiaba cómo los comerciantes que controlaban caravanas enteras se volvían desesperados y miserables cuando se trataba de satisfacer sus fantasías. Poco a poco, comprendió que el poder no residía únicamente en el dinero o la política, sino en la capacidad de manipular esas debilidades íntimas. Mientras otras niñas se hundían en la desesperación, Teodora desarrollaba una mente analítica, fría y observadora. Era capaz de detectar con rapidez qué palabras podía usar para excitar a un hombre, qué gesto debía repetir para hacerlo sentir especial, qué silencio resultaba más perturbador que 1000 frases. No se trataba de placer, sino de control. Ella estaba aprendiendo a dominar el arte de invertir la relación, de víctima sometida a la observadora calculadora. Los años entre los 10 y los 16 marcaron la metamorfosis de Teodora. Se convirtió en la intérprete más solicitada del hipódromo, no solo por su cuerpo joven, sino por su inteligencia sutil. Los mismos hombres que habían arrojado monedas sobre su desnudez cuando era apenas una niña, pagaban sumas cada vez mayores para tenerla en privado. Ellos creían que estaban comprando el cuerpo de una actriz degradada, pero en realidad estaban alimentando a la mente de una estratega en formación. Sin darse cuenta, estaban forjando a la que sería su verdugo. Ese periodo de 6 años fue, sin duda, una escuela de explotación. Cada humillación sufrida se convirtió en una pieza de información. Cada abuso recibido se transformó en un dato sobre cómo los hombres de poder podían ser reducidos a seres frágiles. Teodora aprendió que el deseo era la grieta más peligrosa en la armadura de los poderosos y que, bien utilizado, podía convertirse en un arma más letal que un ejército. Cuando cumplió los 16, ya no era una niña, sino una joven marcada por la barbarie, pero también armada con un conocimiento que nadie más poseía. Había sobrevivido donde otras perecían, había aprendido donde otras solo sufrían, y estaba lista para dar el siguiente paso: dejar de ser una víctima pasiva y comenzar a convertirse en depredadora. El siguiente capítulo en la vida de Teodora comenzó con una oferta que parecía, a primera vista, un rescate. Ábilis, gobernador sirio de Libia y uno de los hombres más poderosos del imperio, había viajado a Constantinopla en busca de espectáculos y placer. Cuando la vio en el hipódromo, no se conformó con una noche, quiso poseerla por completo. Le propuso convertirse en su concubina personal. Para una joven que había pasado 6 años siendo explotada por multitudes, aquello parecía la oportunidad de escapar del círculo infernal. Así, con apenas 16 años, Teodora aceptó y fue trasladada al lujoso palacio del gobernador en África del Norte. Durante 4 años vivió entre mármoles, sedas y banquetes. Pero Teodora no se dejó adormecer por la comodidad. Comprendió que aquel nuevo escenario era, en realidad, la continuación de su aprendizaje. Si el hipódromo había sido su primera escuela, el palacio de Ábilis era su academia superior. Cada encuentro íntimo con el gobernador se convertía en una clase de psicología aplicada. Descubrió qué deseos lo avergonzaban, qué fantasías lo hacían perder el control, qué carencias emocionales lo reducían a un hombre desesperado. Analizó cómo incluso alguien que gobernaba provincias y comandaba ejércitos podía volverse frágil cuando se sentía dependiente de su cuerpo. Ábilis creía tener a una esclava sexual bajo su dominio, pero lo cierto era que estaba formando, sin saberlo, a la mujer que un día desafiaría a todo un imperio. Teodora aprendió que el verdadero poder
no era poseer riquezas ni ejércitos, sino controlar los deseos más íntimos de quienes los tenían. Sin embargo, cometió un error. Empezó a influir directamente en las decisiones políticas de su protector. Cuando el gobernador descubrió que sus políticas estaban siendo manipuladas por los encantos de su concubina, la furia se desató. Una noche, entre insultos y gritos, Abilis la expulsó del palacio, arrojó sus pertenencias a la arena ardiente del desierto libio y la dejó abandonada bajo un sol implacable. Tras 4 años de lujo, Teodora se encontraba nuevamente en el abismo, sola y humillada. Pero lejos de destruirla, esa traición se convirtió en su mayor lección. Aprendió que el poder otorgado por un solo hombre podía evaporarse de un momento a otro, y que la única manera de sobrevivir era forjar un control propio, independiente e inquebrantable. El viaje de regreso hacia Constantinopla fue una odisea de resistencia. Para pagar su travesía, Teodora vendió su cuerpo en barcos mercantes que cruzaban el Mediterráneo. Sin embargo, ya no era la niña indefensa de antaño. Cada encuentro era una oportunidad para perfeccionar su arsenal psicológico. Conversaba con los comerciantes y obtenía secretos de sus negocios que luego utilizaba en su propio beneficio. Conquistaba la confianza de capitanes y descubría rutas de contrabando, anotando en su memoria datos que podrían servir en el futuro. Cada hombre que creía utilizarla se convertía, en realidad, en un sujeto de estudio, en un escalón más en su escalera hacia el poder. En Alejandría, Teodora encontró un nuevo espacio de transformación. Se convirtió al cristianismo monofisita, pero más que una experiencia espiritual, fue una estrategia política. Aquella fe le otorgaba una base de apoyo independiente del sistema de prostitución que la había marcado. Aprendió a presentarse no solo como una cortesana astuta, sino también como una mujer piadosa, alguien capaz de atraer devoción religiosa, además de deseo. Fue en Antioquía donde se produjo el encuentro decisivo. Allí conoció a Macedonia, una artista vinculada a la facción de los azules, que transmitía información a Constantinopla. De ella supo que un príncipe de 40 años llamado Justiniano había preguntado por la antigua bailarina del hipódromo que había sobrevivido a Libia. La fama de Teodora la precedía. Historias sobre la joven que había manipulado a un gobernador, que había resistido la humillación y que conocía como nadie. Las debilidades de los poderosos circulaban por todo el imperio. Cuando su barco se acercó a las cúpulas doradas de Constantinopla, Teodora entendió que ya no regresaba como víctima. Los años de explotación la habían transformado en un depredador paciente y calculador. La niña desnuda en la arena había desaparecido. En su lugar volvía una mujer armada con un conocimiento letal. Cómo destruir a los hombres desde el interior de sus deseos. Era el año 522 d.C., cuando Teodora, de apenas 20 años, regresó a Constantinopla, la ciudad que una vez la había visto humillada como niña en el hipódromo. Ahora la contemplaba transformada en una mujer consciente de su poder. Había sobrevivido a lo que habría destrozado a cualquier otra, y volvía armada con un conocimiento tan oscuro como eficaz. Sabía cómo los deseos podían manipular voluntades, cómo el placer podía derrotar a la razón, y cómo la dependencia emocional era más fuerte que cualquier ley. En una de las recepciones privadas de la corte, el príncipe Justiniano la vio por primera vez. Tenía 40 años y era heredero de un imperio que se tambaleaba entre intrigas políticas y tensiones sociales. Para él, Teodora era, al principio, solo una antigua intérprete del hipódromo. No sabía que estaba frente a una mujer que llevaba más de una década perfeccionando el arte de la manipulación íntima. La seducción comenzó de inmediato, pero no era una atracción cualquiera. Era un campo de batalla silencioso donde Teodora aplicaba cada técnica aprendida durante años de degradación. Analizó a Justiniano con la misma frialdad con la que había observado a senadores y comerciantes. Descubrió pronto su debilidad por las conversaciones inteligentes en momentos de intimidad, un recurso que ella había practicado con los mercaderes en los barcos del Mediterráneo.
Detectó también su necesidad de sentirse comprendido emocionalmente, un rasgo que había observado en Ábilis, aquel gobernador libio al que había hecho dependiente de su atención. Nada de lo que aplicaba era improvisado. Cada gesto, cada palabra, cada silencio estaba calculado para incrementar su obsesión. Justiniano cayó rápidamente bajo su hechizo. Para él, Teodora no era solo una mujer deseable, sino un enigma que le ofrecía tanto intelecto como sensualidad, tanto ternura como misterio. Creía que estaba eligiendo a la mujer de su vida, pero en realidad era él quien estaba siendo programado para depender de ella. Cuando Justiniano expresó su intención de casarse con Teodora, la corte estalló en escándalo. Los senadores no podían creerlo. El heredero del Imperio Bizantino, futuro emperador, pretendía unir su vida con una mujer que había actuado desnuda ante multitudes, que había participado en espectáculos degradantes, considerada por ley como prostituta. Para muchos, aquello era impensable. Pero cuanto mayor era el rechazo, más se afianzaba Justiniano en su decisión. La obsesión lo consumía, y su voluntad de tenerla a su lado superaba cualquier consideración política. El mayor obstáculo, sin embargo, no fue el Senado, sino la propia emperatriz reinante, Eufemia, esposa del emperador Justino. Eufemia conocía bien el valor de la dignidad personal, pues ella misma había sido esclava antes de ascender a la cúspide del poder. Reconoció en Teodora un peligro que otros se negaban a ver. «Yo ascendí desde la esclavitud», dijo ante la corte, «pero jamás fui prostituta». Su frase fue como una acusación directa, un rechazo frontal a la posibilidad de que Teodora entrara en el círculo imperial. Durante meses, Eufemia bloqueó toda iniciativa legal que pudiera permitir el matrimonio. Le prohibió asistir a eventos oficiales y maniobró para mantenerla apartada de cualquier influencia. Entonces, en el año 523, ocurrió lo impensable. Eufemia murió repentinamente en su lecho. No hubo signos previos de enfermedad, ni testigos que pudieran explicar aquella muerte. Para muchos, fue una coincidencia. Para otros, la aplicación silenciosa de los conocimientos que Teodora había adquirido en su juventud. Entre las prostitutas supervivientes del hipódromo circulaban secretos sobre hierbas que adormecían, venenos que no dejaban rastro, métodos que simulaban muertes naturales. Nadie pudo probar nada, pero la sospecha quedó marcada para siempre. La muerte de Eufemia abrió el camino. El emperador Justino, tío de Justiniano, promulgó de inmediato una ley específica que permitía a los hombres de la nobleza casarse con actrices. La medida parecía redactada con nombre y apellido: Teodora. En el año 525, en la Basílica de Santa Sofía, se celebró la boda. El mismo lugar donde antaño había sido señalada como paria, ahora la recibía con los honores de emperatriz. Cada paso que dio hacia el altar fue un acto teatral cargado de simbolismo. Ya no era la niña desnuda sobre la arena del hipódromo, sino la mujer que vestía púrpura imperial. Pero en esencia, la actuación era la misma. Un espectáculo calculado para demostrar que había vencido. Había transformado la explotación en triunfo, la humillación en poder. Aquel matrimonio no solo representaba el amor de un hombre por una mujer, era la institucionalización de la manipulación íntima como herramienta política. El imperio estaba a punto de ser gobernado por una pareja unida no solo por ambición, sino por la dependencia obsesiva de un emperador hacia la mujer que lo controlaba. El matrimonio de Teodora con Justiniano no fue recibido con serenidad. Para muchos, resultaba intolerable que una mujer que había sido intérprete del hipódromo, señalada por las leyes como prostituta, ahora compartiera el trono del imperio. Esa tensión latente explotó en el año 532 d.C., en uno de los episodios más sangrientos de la historia bizantina, la rebelión de Nicá. El clima político ya era inestable. El imperio sufría de altos impuestos, corrupción y una población cada vez más harta de la ostentación palaciega. En enero de aquel año, una revuelta comenzó en las calles, alimentada por un hecho inédito. Las dos facciones enemigas del hipódromo,
azules y verdes, se unieron bajo un mismo grito. La palabra Nika, que significaba «vence», resonaba como un trueno en Constantinopla. Pero su objetivo no era únicamente protestar contra las políticas del gobierno. Había un blanco mucho más personal: la mujer que había manipulado su camino hacia el poder. Para el pueblo, Teodora simbolizaba la corrupción moral de un imperio que había permitido que una mujer manchada alcanzara la púrpura imperial. Las calles se llenaron de humo y furia. Los rebeldes incendiaron edificios enteros. El Senado ardió, y la antigua Basílica de Santa Sofía se convirtió en un infierno de madera crepitante y llamas que ascendían hasta el cielo. Los gritos de venganza se mezclaban con el olor metálico de la sangre derramada en cada esquina. Constantinopla, la joya del imperio, se transformó en un campo de batalla. El propio Justiniano, acorralado en palacio, se derrumbó ante la magnitud de la crisis. Sus consejeros más cercanos, aterrados por la violencia desatada, le imploraron que huyera. El tesoro imperial ya estaba siendo cargado en barcos listos para partir, y la idea de abandonar la capital parecía la única salida. Pero no habían contado con la voz que cambiaría el curso de la historia. En medio de aquel consejo desesperado, Teodora se levantó. Vestida con túnicas de seda púrpura, su mirada ardía como un fuego antiguo. Habló con calma, pero cada palabra atravesó la sala como una espada. «No es el momento de huir, aunque eso signifique salvar la vida», proclamó. Y luego, con un gesto solemne, pronunció la frase que pasaría a la posteridad: «La púrpura es un buen sudario». El silencio que siguió fue absoluto. Lo que para los demás era miedo, para ella era oportunidad. Había aprendido desde niña a enfrentar multitudes hostiles, a dominar el caos de los gritos y las miradas. En aquel instante, utilizó la misma psicología que había perfeccionado en el hipódromo: convertir la furia de la masa en espectáculo y el espectáculo en arma. Ahora, en lugar de ser víctima de la multitud, era quien decidiría el destino de miles. Justinian, hipnotizado por la determinación de su esposa, tomó la decisión definitiva. No huiría. Ordenó a sus generales, Belisario y Mundo, encerrar a los rebeldes en el mismo lugar donde había empezado todo: el hipódromo. El plan era tan sencillo como brutal. Más de 100,000 personas abarrotaban la arena convencidas de que estaban celebrando la victoria de su rebelión. Habían proclamado a Hipacio, sobrino del antiguo emperador Anastasio, como nuevo gobernante. La atmósfera era de júbilo, pero era el júbilo de los condenados. De repente, las salidas fueron cerradas con rejas de hierro. Las tropas imperiales se desplegaron alrededor del estadio. Lo que siguió fue una carnicería metódica. Los soldados avanzaron por las gradas y la arena con espadas y lanzas, matando sin distinción de sexo ni edad. El rugido de celebración se convirtió en un clamor de terror. Las piedras del hipódromo, que antaño habían vibrado con los aplausos de espectáculos obscenos, ahora absorbían los gritos desgarradores de un pueblo entero. La arena, que había recibido las lágrimas de Teodora niña, se tiñó de sangre en cantidades inimaginables. Cuando cayó la noche, reinaba un silencio sepulcral. Más de 30,000 cuerpos yacían amontonados en el mismo escenario donde décadas antes ella había sido exhibida como víctima. La ironía era tan macabra como perfecta. El lugar que había simbolizado su humillación se convirtió en el teatro de su venganza. A partir de ese día, nadie volvió a dudar de la autoridad de Teodora. La masacre de Nika no solo aseguró el trono de Justiniano, sino que consolidó el poder de una mujer que había aprendido a convertir el dolor en arma y la humillación en dominio. El pueblo temblaba al escuchar su nombre, porque sabían que detrás de su mirada se escondía la memoria de cada ofensa sufrida y la voluntad de devolverla multiplicada. Tras la matanza del hipódromo, Teodora no fue recordada únicamente como la esposa del emperador que se negó a huir. A ojos del pueblo y de la corte, se convirtió en la mujer más temida de Bizancio.
La masacre había demostrado que era capaz de decidir el destino de decenas de miles de personas con una sola mirada. Pero lo que vino después mostró que su verdadero poder no estaba en los ejércitos, sino en su habilidad para gobernar desde las sombras. Mientras Justiniano presidía audiencias en los grandes salones del palacio, rodeado de senadores y embajadores, Teodora tejía su verdadera red de poder en los aposentos privados. Allí, en cámaras discretas y pasillos en penumbra, operaba un sistema que hoy podríamos llamar una agencia de inteligencia adelantada a su tiempo. Utilizaba eunucos, criadas de confianza y mujeres de la corte para recoger confesiones, rumores y secretos. Nada escapaba a su control. ¿Quién se acostaba con quién? ¿Qué senador ocultaba inclinaciones vergonzosas? ¿Qué obispo mantenía correspondencia sospechosa con enemigos del imperio? El protocolo que instauró escandalizó a muchos. Exigía que cualquiera que se presentara ante los emperadores debía postrarse y besar no solo los pies de Justiniano, sino también los suyos. No era reverencia, era dominación. Era la humillación pública de los hombres más poderosos, invertida con la misma precisión con la que ella había sido humillada en su niñez. Con aquella red de información, comenzó una serie de venganzas políticas que marcaron a fuego el reinado. La primera gran víctima fue el Papa Silverio, en el año 537. El pontífice se había negado a restaurar a un obispo aliado de la fe monofisita, que Teodora defendía con pasión. No discutió teología ni intentó persuadirlo con argumentos. Aplicó lo que había aprendido en el hipódromo: explotar los miedos de los hombres. A través de Belisario y su esposa Antonina, montó un falso complot de traición. Silverio fue acusado de colaborar con los godos y desterrado a morir en el exilio. Después vino la reina Amalasunta de los ostrogodos, en el año 535. Teodora percibió en ella un peligro mayor que en el Papa. Era joven, noble por nacimiento, y mantenía correspondencia con Justiniano. Sabía leer en esos intercambios algo más que diplomacia. Eran cartas cargadas de admiración y complicidad. Teodora reconocía la amenaza porque era experta en esas técnicas. Ella misma había conquistado a Justiniano con la mezcla de intelecto y seducción. Para neutralizarla, alentó al rey Teodato a eliminar a su propia prima. El crimen fue simbólico. Amalasunta fue asesinada mientras se bañaba, en su momento de mayor vulnerabilidad. Una muerte íntima y humillante, espejo exacto de las prácticas que habían formado a Teodora. El golpe más audaz llegó contra Juan el Capadocio, prefecto pretoriano y uno de los pocos hombres inmunes a sus encantos. Juan era un político sagaz que comprendía la manipulación mejor que nadie, y eso lo convertía en un adversario peligroso. Teodora, sin embargo, no intentó seducirlo. Replicó en él las mismas técnicas de tortura psicológica que había padecido en su infancia. Durante meses, lo acosó con regalos macabros. Flores marchitas que insinuaban muerte, pequeños cuchillos que recordaban la violencia, pinturas que representaban ejecuciones. Juan comenzó a sufrir lo mismo que ella había vivido de niña: insomnio, paranoia, sobresaltos ante la más mínima sombra. Cuando su mente estaba debilitada, Teodora y Antonina le tendieron la trampa definitiva. Usaron a la hija de Juan como cebo en una conspiración ficticia. Espías registraron cada palabra comprometedora, y pronto el poderoso prefecto fue acusado de traición. Pasó de los lujos del poder a deambular por las calles de Egipto como un mendigo. Una caída absoluta, diseñada con la frialdad de quien sabe que cada mente puede quebrarse si se emplean las técnicas adecuadas. Lo que emergía de estas intrigas era un patrón aterrador. Teodora no solo eliminaba enemigos, los destruía replicando en ellos las mismas heridas que la habían marcado. No buscaba simplemente venganza política, sino que aplicaba a cada adversario la pedagogía del sufrimiento que había aprendido desde niña. Convertía a sus rivales en reflejos de su propio pasado, obligándolos a experimentar la humillación, la desesperación
y el derrumbe psicológico que ella había transformado en armas. El imperio entero se fue habituando a vivir bajo el ojo invisible de Teodora. Sus enemigos sabían que ningún secreto estaba a salvo, que cualquier debilidad podía ser usada en su contra, y que la emperatriz era capaz de destruir carreras, prestigios y vidas con la misma naturalidad con la que una actriz cambia de máscara en el escenario. El Bizancio de Justiniano y Teodora era, en realidad, un teatro de sombras donde la protagonista absoluta ya no era víctima, sino depredadora. El poder de Teodora no se desvaneció tras las masacres ni después de las intrigas cortesanas. Al contrario, encontró su máxima expresión en las leyes que transformaron el corazón del imperio. Su huella quedó grabada en el Corpus Juris Civilis, la obra jurídica que serviría de fundamento al derecho occidental durante siglos. No era un simple compendio de normas, sino la traducción en tinta y pergamino de una vida marcada por la violencia y la manipulación. Entre sus reformas más notables se encuentran las dirigidas contra la prostitución forzada. Ella, que había sido esclava del hipódromo, decretó que ninguna mujer podía ser obligada a ejercerla, y que los dueños de burdeles que intentaran impedir la libertad de sus trabajadoras serían castigados severamente. Ordenó también el cierre de los establecimientos que practicaran la misma explotación que ella había sufrido. Estas disposiciones parecían un acto de justicia, una revancha personal contra el sistema que la había destruido en la infancia. Pero al mismo tiempo, esas medidas estaban teñidas de contradicción. Creó el convento de la Metanoia, donde las prostitutas rescatadas eran recluidas obligatoriamente para llevar una vida religiosa. Así, el control sobre el cuerpo de otras mujeres continuaba, aunque con un disfraz piadoso. Era como si Teodora quisiera garantizar que ninguna repitiera su destino, pero a costa de encadenarlas a otra forma de disciplina. Las leyes sobre el matrimonio y el divorcio también llevaban su sello. Amplió los derechos de las mujeres para separarse de maridos abusivos, transfirió bienes de los violadores a sus víctimas y estableció la pena de muerte para los culpables de violación, sin importar su rango social. Estas decisiones no solo reflejaban un impulso de justicia, sino también el recuerdo imborrable de cada acto de violencia que había padecido. Ella sabía, mejor que nadie, cómo el poder masculino podía destrozar vidas, y por eso decidió anclar en la ley una venganza que parecía destinada a perdurar. El control dinástico fue otra de sus obsesiones. Organizó matrimonios estratégicos, recompensó a los aliados de su causa y castigó a los que se resistían. Se aseguró de que la manipulación que había ejercido sobre Justiniano se convirtiera en un legado para las generaciones futuras, en un entramado de alianzas familiares que mantuvieran su nombre y su influencia vivos, mucho después de su muerte. En el año 548, con apenas 48 años, Teodora enfermó gravemente, probablemente de cáncer. Su muerte no fue solo la desaparición de una emperatriz, fue la caída de la mente que había sostenido el reinado de Justiniano. El emperador, profundamente obsesionado con ella, jamás volvió a casarse. Durante 17 años más continuó gobernando, pero sin la fuerza, la visión y la astucia que habían caracterizado su gobierno junto a Teodora. Su espíritu parecía quebrado, como si el verdadero motor de su imperio hubiera desaparecido con ella. Las crónicas cuentan que después de su muerte apenas surgieron leyes significativas, como si el genio legislador hubiera estado siempre en la mujer que lo acompañaba. El vacío era tan evidente que incluso la memoria de los adversarios reconoció que Teodora había sido mucho más que la esposa de un emperador. Había sido el alma oculta de Bizancio. Las representaciones artísticas también confirmaron su ambición de eternidad. En los mosaicos de San Vital de Rávena, aparece retratada más grande que los demás personajes, con un manto bordado que muestra a los 3 reyes magos llevando regalos a Cristo. Se colocó a sí misma en la iconografía como igual a la realeza bíblica, reclamando un lugar no solo en la historia política, sino también en la espiritual. Hoy,
los turistas recorren el hipódromo, donde una niña de 10 años fue exhibida como juguete para la multitud, y donde años más tarde se ordenó la matanza de 30,000 rebeldes. Ese contraste resume su vida, de víctima humillada a emperatriz despiadada, de objeto de explotación a depredadora absoluta. Su historia plantea una pregunta inquietante. ¿Fue Teodora una heroína que utilizó su dolor para cambiar las leyes y proteger a otras mujeres? ¿O fue una vengadora que transformó la humillación en un poder cruel y sangriento? Tal vez fue ambas cosas a la vez, porque lo cierto es que las prácticas bárbaras que debieron destruirla crearon, en cambio, a la mujer más peligrosa y fascinante de la historia bizantina.